Huevos, leche, verdura, carne... Sí, carne también. ¿Listo? Para casa. ¿Carne sí o carne no? El debate está abierto. Muchos científicos creen que empezar a comerla fue lo que permitió el desarrollo del cerebro de nuestros antepasados, los Homo erectus, y puso en marcha el proceso evolutivo que culminó en los humanos que somos. Hoy, la carne es una parte esencial de nuestra alimentación, pero también de nuestra economía y de nuestra identidad. Sin embargo, cada vez son más quienes creen que consumimos demasiada y que eso está teniendo consecuencias graves para nuestra salud y la del planeta. Naciones Unidas advierte, tenemos que cambiar nuestra forma de comer y eso pasa por consumir menos carne. Es la única salida, dice, para frenar el cambio climático. Otros van aún más lejos y dicen que comer carne es un acto cruel e inmoral. ¡Es violencia para los animales! ¡Justicia y libertad! En lo que ya va de siglo, la carne que España produce y vende al extranjero se ha multiplicado por 4, pero al mismo tiempo, su consumo diario ha caído a la mitad y el número de vegetarianos se acerca ya al 1.000.000 de personas. Veremos si se trata de una moda pasajera o de un cambio de paradigma. ¿Comeremos carne en 2050? Mira, por ejemplo, el lomo de vaca es gallego, la ternera es toda de Ávila, el cordero viene de Segovia y el cerdo, que es lo más industrializado en este caso, viene de Toledo. José Luis es carnicero en el mercado de los Mostenses, en el centro de Madrid. Tiene 55 años y lleva 43 ejerciendo su profesión. A lo largo de estas décadas, cliente tras cliente, ha visto cómo hemos ido cambiando nuestra alimentación y reduciendo la importancia y el tiempo que le dedicamos a la comida. Antiguamente consumían mucho porque priorizaban la alimentación y priorizaban la buena alimentación. O sea, hay muy pocas familias que realmente sigan una cocina tradicional. De ahí los procesados, de ahí que vayamos al supermercado y cada día tenemos productos de quinta gama bien hechos o mal hechos, dependiendo de lo que nos queramos gastar, en vez de decir, bueno, pues voy a perder un par de horitas en la cocina todos los días y voy a comer bien, de forma saludable. Y luego el desconocimiento que hay. Yo siempre he dicho que la alimentación es una asignatura pendiente en la escuela. Fuera del mercado, desde el mundo académico, también ha comprobado este cambio de hábitos Alberto Sanz, investigador del Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales de la Universidad Politécnica de Madrid. Sí, ha habido un abandono progresivo de la dieta mediterránea hacia opciones pues, más insostenibles y menos saludables. Hay distintos informes y trabajos que así lo corroboran y la de hoy es una dieta en donde predominan pues no solo una gran presencia de alimentos de origen animal, sino y sobre todo alimentos procesados y alimentos y bebidas con calorías, como se suele indicar, calorías vacías. Aunque no lo parezca, en España hemos ido abandonando esa dieta mediterránea de la que tanto presumimos. Nuestros abuelos comían principalmente verduras, hortalizas, aceite de oliva, cereales y productos lácteos. La carne y el pescado llegaban al plato de vez en cuando. Y de postre, tomaban fruta más que dulces. Hoy, el menú ha cambiado. La ingesta de productos de origen vegetal se ha reducido a la mitad y se ha triplicado el consumo de carne roja y procesada. Las razones detrás del cambio de dieta son múltiples. La globalización económica y el ser permeables a distintas corrientes de consumo y pues eso, más de Estados Unidos y el modo de vida que llevamos más acelerado son la accesibilidad a determinados productos más baratos pero también menos saludables y menos sostenibles en su producción, pues es un punto. O sea, son más accesibles económicamente productos que nos alejan de la dieta mediterránea. ¿Y por qué son más asequibles económicamente? Porque no incorporan en su precio los impactos sobre la salud y sobre el medio ambiente que genera su producción.
El resultado es que el consumo de proteínas procedentes de semillas, frutos secos y legumbres ha caído mucho y ha aumentado drásticamente el procedente de la carne. De hecho, España es el país con mayor consumo de carne por habitante de toda la Unión Europea. Pero el debate está en si esto es un problema. En un lado están algunos colectivos de ganaderos que defienden que la cantidad que comemos no es perjudicial ni para la salud ni para el planeta. La dieta mediterránea incluye precisamente a la carne como un alimento necesario, como una proteína que tenemos. Y hombre, el que estemos en un país como España, que tiene el nivel de vida y de esperanza de vida, el tercer país del mundo después de Japón y de Corea, pues yo creo que algo tendrá que ver la dieta mediterránea que tenemos, ¿no? La suma de miles de ganaderos pequeños y medianos y grandes, vamos a una cooperativa en el Valle de los Pedroches y llevamos nuestros animales. ¿Para qué? Para que engorden. ¿Con qué? Con un pienso que los agricultores llevamos a la cooperativa, con unos controles tremendos. Por lo tanto, el concepto macro-granja no existe en nuestro país. Habrá granjas grandes, pequeñas o medianas. En el otro lado, científicos de numerosas universidades e instituciones, como la Organización Mundial de la Salud. La OMS no dice que la carne sea mala. De hecho, asegura que es una fuente de proteínas y vitaminas de gran valor biológico, pero alerta sobre el tipo y la cantidad de carne que comemos. Existe evidencia científica que nos dice que el consumo de carne procesada, como las salchichas o los embutidos, aumenta significativamente el riesgo de padecer cáncer. Y que comer carne con la frecuencia y en las cantidades en las que lo hacemos también supone un serio problema para nuestra salud. Una dieta saludable va a evitar que tengamos una malnutrición, va a evitar también enfermedades no transmisibles como la diabetes, como las cardiopatías o como los accidentes cerebrovasculares o el cáncer. Y yo creo que vale la pena también recordar que una dieta insalubre unido a un sedentarismo representan uno de los primeros factores de riesgo para nuestra salud, ¿no? Nuestros nuevos estilos de vida, un consumo de alimentos procesados, una rápida urbanización y ese sedentarismo pues están haciendo que el impacto sea muy negativo. María Neira es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de millones de muertes anuales debido a una mala alimentación. Son 6 millones de muertes anuales que se podrían evitar. Por lo tanto, vale la pena un esfuerzo en nuestra alimentación, en nuestros estilos de vida. Los efectos nocivos de nuestra dieta actual van más allá del individuo que la consume. Afectan también a la salud del conjunto de la sociedad y del planeta. Cuando pensamos en reducir los gases responsables del calentamiento global, nos viene a la cabeza, sobre todo, limitar la quema de combustibles fósiles producida por la industria energética o por el transporte. Se nos olvida, sin embargo, que la ganadería genera el 9% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de España. Tampoco pensamos que, en su conjunto, el sector agroalimentario consume el 80% del agua que se usa cada año en nuestro país. La huella ambiental se extiende, además, por toda la cadena alimentaria, desde los bosques que se deforestan para generar piensos hasta el gasoil que se usa para el transporte, pasando por el plástico de los envases o los excedentes que se acaban tirando a la basura. En términos generales, los alimentos de origen vegetal tienen un impacto medioambiental menor que los de origen animal, tanto en emisiones de gases de efecto invernadero como en alteración de los ciclos de nutrientes. La producción de alimentos, transformación de estos alimentos, el consumo de alimentos y la gestión de los residuos que se generan debidos al consumo y a la producción generan importantes impactos. Generan impactos a nivel emisiones de gases de efecto invernadero, generan impactos a nivel alteración de ciclos de nutrientes, como por ejemplo el ciclo del nitrógeno. Se fertilizan los cultivos, en muchas ocasiones se aplica este fertilizante en dosis no ajustadas a las necesidades del cultivo y esto hace que el nitrógeno se pierda. Emisiones a la atmósfera de compuestos contaminantes como el amoníaco. Luego hay consumos de recursos, como por ejemplo recursos hídricos,
transformación de suelos que tienen un uso o que son ecosistemas naturales, se transforman para implantar cultivos. Hay una penalización en biodiversidad natural ligada a la producción agroganadera. Esta degradación de la biodiversidad no solo afecta a otras especies animales y vegetales, también está teniendo un impacto inmenso en nuestra salud. Estas prácticas agrícolas muy contaminantes y agresivas hacen que destruyamos los ecosistemas, hacen que se rompa ese equilibrio que tiene que haber, ¿no?, entre la salud humana, la salud animal, y crea una presión ambiental que luego facilita el aumento de enfermedades infecciosas emergentes, esa ruptura de la barrera entre la salud humana y la salud animal, y aumenta hasta en un 60% esa posibilidad de que aparezcan nuevos virus y que se transmitan mejor al humano. A veces es difícil interpretar lo que hay que hacer. Y más cuando el debate está tan polarizado. Pero volvamos al mercado. En el puesto de José Luis nos encontramos con Rosario, Marisa y Javier. Hombre, pues yo creo que todo comido en su justa medida. Yo como de todo, carne, pescado, fruta, verdura. O sea, que no me ciño a una cosa o a otra. Hay que hacer un consumo muy responsable de todo, en general, el de la carne principalmente, pero sobre todo de la carne que se consume de manera muy industrial, ¿vale? O sea, esto no es cero sostenible, o sea, deberíamos tender hacia una carne más sostenible y mucho más consumo de verduras, frutas y de frutos secos y de pescado, pero también estamos un poco en las mismas, ¿no? Sí, que tengo que quitarme la carne, tengo que quitarme el tabaco, tengo que quitarme el alcohol, tengo que quitarme las grasas por el colesterol, no comería nada. La verdad es que no hago ni puñetero caso. Como veis, hay diversidad de opiniones. En realidad, la mayoría de expertos no creen que haya que dejar de comer carne. De lo que se trata es de combinar la carne con otros productos de origen vegetal y de asegurarnos de que la carne que comemos se ha producido de forma sostenible. Esta es la gran diferencia entre las macrogranjas y la ganadería extensiva. En las primeras, los animales viven encerrados y hacinados. Generan grandes cantidades de purines y amoníaco que contaminan el agua y la tierra y consumen mucho pienso que a menudo se importa del extranjero. Además, para que los animales no enfermen, es necesario darles antibióticos que luego terminan en nuestro cuerpo. En las explotaciones extensivas, por el contrario, el ganado pasta libremente. Se alimenta de la hierba de la zona y su estiércol sirve como fertilizante natural. Al estar en libertad, contrae menos enfermedades y, por tanto, necesita menos antibióticos. La vida del animal es mejor y su carne de mayor calidad. Es muy importante destacar que hay que tipificar la proteína animal, pero hay el acceso a determinados tipos de proteína animal muy facilitados por parte del mercado. En cambio, otros tipos de proteína animal que generan impactos positivos sociales y medioambientales, como por ejemplo la carne de pasto, pues no está tan favorecida su acceso desde el punto de vista económico, y esto es algo que se tiene que tratar de revertir. Los sistemas pastoralistas generan unos impactos positivos en cohesión social, en el ámbito rural ayudan a tejer redes, hacen paisaje y además conforman un sistema que desde el punto de vista del cambio climático puede ser incluso neutro en carbono o incluso absorber carbono, porque los pastos capturan CO2. En España existen miles de explotaciones ganaderas de este estilo. En cierto modo son tradicionales y, sin embargo, representan el futuro del sector. Amanece en Acernada, Palas de Rey, en Lugo, en plena naturaleza. Decenas de hectáreas de hierba y pasto. Solo escuchamos los animales y el sonido del viento. Es la granja de Ana Corredoira, ganadera e hija de ganaderos. Toda una vida entre vacas. Nació y creció entre ellas. Su conexión con la tierra es genética. Yo soy ganadera
y me dedico a la producción de leche. El nuestro es un proyecto familiar, es una granja que nace con mis padres, con su historia personal, profesional, y hacemos agricultura y ganadería ecológicas desde el año 2002. La granja de Ana es todo lo contrario a un modelo industrializado. Dispone de 100 vacas, 65 de ellas en producción, las que dan leche cada día. El resto pastorea día y noche por las 70 hectáreas de superficie que conforman la finca. Solo entran en el establo para parir y de ahí pasan al lote de producción. Los animales se alimentan con maíz ecológico sembrado en la finca. Además, sus cultivos son de rotación y compran cereal y leguminosas a una cooperativa de Zamora. No dependen de la soja o el maíz que llegan de América por el puerto. Esta proximidad marca la diferencia. La huella medioambiental de un producto generado a 100 kilómetros de nuestra casa es infinitamente inferior a la de aquellos que traemos de la otra punta del mundo. Nuestras prácticas, no solo del manejo del ganado, sino de producción, de alimentación y de aprovechamiento del territorio para la alimentación animal, tiene en cuenta no solamente los ciclos naturales de los cultivos que trabajamos, de la tierra, sino que tiene muy en cuenta la gestión, el modelo de gestión de los recursos naturales, sea la tierra, sea el agua, etc. Y lógicamente en el manejo de nuestros animales entendemos que la producción, el modelo de producción no debe focalizarse en una cantidad, en un volumen determinado, y que el crecimiento no puede ser ilimitado porque de por sí ese sistema es defectuoso y no es sostenible. Entonces debemos recuperar un poco el valor de la producción local y por extensión del consumo local y sobre todo de los modelos de producción sobre el territorio. Debemos apostar por la sostenibilidad y debemos apostar por esos modelos que de alguna manera sí que asegurarán no solamente que nuestro territorio seguirá vivo, sino que la sociedad podrá seguir comiendo productos seguros, productos de calidad y repercutiendo de forma positiva también sobre la economía. Productos justos no solo para el territorio, sino también para las personas. Justicia social también dentro del sistema agroalimentario. Cuidando a nuestros agricultores y ganaderos, también nos cuidaremos a nosotros mismos. Esta es una de las principales transformaciones que necesita el sistema. Aunque no es la única. Hace falta un cambio en todas las diferentes actividades y componentes del sistema alimentario. Hay que realmente pensar en cambiar las prácticas agrarias. Marta Guadalupe Rivera Ferre, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto Ingenio, esboza dos de las principales soluciones para modernizar nuestro sistema alimentario: producción sostenible y consumo responsable. Hace falta este enfoque agroecológico que, por un lado, en el ámbito de la producción se traduce en cambios de prácticas y de manejos agrarios con introducción de sistemas de rotación, ¿no?, de cultivos, asociaciones de cultivo, incremento en la materia orgánica del suelo, porque un suelo con un alto contenido de materia orgánica pues es más resiliente a la sequía y a las inundaciones. Todo este tipo de cambios en los manejos que nos permitan reducir esta huella ambiental y también adaptarnos al cambio climático y reducir las emisiones, ¿no? Necesitamos reintegrar la ganadería y la agricultura en el territorio, crear sistemas mixtos de producción con un alto contenido de diversidad, ¿no?, de biodiversidad. Renunciar al monocultivo, volver a los policultivos y aquí integrando la ganadería, también con una mirada de paisaje, etcétera, etcétera. O sea que realmente son generar sinergias entre los diferentes componentes biológicos y ecológicos del sistema. Cambios en los manejos, cambios en la distribución en el sentido de que la mayor parte de la producción esté enfocada al consumo doméstico y entonces en este sentido que las personas consumidoras también hagan este cambio hacia alimentos de proximidad, alimentos de temporada, que también son más baratos, y alimentos que sean producidos de forma sostenible, ¿no? Para que todos estos cambios tengan efecto, será necesario aumentar la concienciación de los consumidores y facilitarles la compra de productos más sostenibles. Dentro de los hogares es importante transmitir que hay que dedicarle un tiempo a la compra, tanto a la elección como a la preparación de estos productos para poder reducir la huella de la dieta, ¿no? Habla Jorge Moreno, ingeniero medioambiental e investigador de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno de España. En este sentido, se está pensando en introducir un sistema de etiquetado
parecido al que existe ahora para el valor nutricional de los productos, pues de la misma manera que podemos ver que hay unas determinadas proteínas o azúcares en los productos, pues poder ver el impacto ambiental en términos de consumo de agua o consumo de energía que tienen los productos, que puedan orientar un poco al consumidor en la elección de los productos que compra, ¿no? Moreno admite que las instituciones pueden ayudar mucho a la necesaria concienciación del consumidor. Por ejemplo, dando en las universidades y en los colegios menús que permitan reducir el impacto de las dietas y ofrecer una alternativa sostenible, ¿no? También es importante poner el foco en algunos intermediarios entre los agricultores y ganaderos y el consumidor final. Hay casos en los que estas distribuidoras reducen el precio de los productos para vender más y para ello bajan el precio de compra a los productores. Esto empuja a los agricultores y ganaderos a tratar de aumentar su producción para mantener sus beneficios y normalmente se hace a través de prácticas menos sostenibles. Producir más para bajar los costes, con los correspondientes impactos de una producción más concentrada. En este sentido, la nueva ley de cadena alimentaria busca limitar estos comportamientos y regular los precios entre distribuidores y productores. Este tipo de iniciativas siguen la línea de la normativa europea que regula la política agraria común, que está cada vez más orientada a criterios medioambientales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para frenar la degradación del suelo y la contaminación del entorno. Pero intervenir en los precios puede tener sus detractores. Es difícil, aunque no imposible, que toda la población acepte pagar más por productos con menor impacto ambiental. El reto pasa, por lo tanto, por buscar un equilibrio. Los expertos coinciden que los precios actuales no tienen en cuenta los costes ambientales, pero si incorporamos estos costes adicionales a los precios, se puede, por un lado, ayudar al consumidor a que este cambio de hábitos no le afecte al bolsillo y, por otro, se incentiva un comportamiento más sostenible por el lado de la producción. En el futuro practicaremos más una ganadería extensiva y ecológica que combinará los usos tradicionales con las últimas tecnologías. Una agricultura y una ganadería de proximidad que generará empleo y riqueza en el territorio y que también nos ayudará a cuidar nuestra salud, combatir el cambio climático y preservar nuestro medio ambiente. Entonces, ¿seguiremos produciendo y consumiendo carne? Idealmente, la comeremos con menos frecuencia y la produciremos de forma mucho más sostenible y responsable. Pero sí, en 2050 seguiremos escribiendo la palabra carne en nuestra lista de la compra, en papel, en el móvil o donde sea.